Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a leer el capítulo 10 de Apocalipsis y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este capítulo también, el capítulo 10. Dios es un capítulo que es corto, pero tiene muchísima enseñanza, tiene mucho que aportar a nuestra vida. Señor, permítenos absorber, permítenos aprovechar tu palabra, Señor, como el salmista escribe en el Salmo 119, dice: Señor, mi vida es tan corta en este mundo que la vida corta que yo viva, Señor, yo necesito entender tu palabra. Concédeme tu ley en tu misericordia, Señor. Así te pedimos esta tarde, Señor, que tú nos concedas, Señor. Concédenos entender tu palabra, Señor. Nuestra vida en este mundo es temporal, es pasajera. Vamos de paso, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que pudiéramos llegar a tener, se termina, Señor. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, es eterno. Has puesto eternidad en nuestras vidas. Permítenos entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Ok, vamos a leer el capítulo 10. Dice así: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como cuando ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Dijo esto: ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, diciendo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el altar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y me dijo: toma y trágalo, y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y me dijeron: te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Ok, estamos aquí en el segundo, entre el segundo y el tercer ay. Para ubicarnos, estamos en los 7 sellos. Se abrieron ya 6. El séptimo sello son 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas se tocaron. Después la trompeta 5, 6 y 7 incluyen también, o cada una es equivalente a los 3 ayes. Y ya vimos el primer ay, ya vimos el segundo ay, y estamos entre el segundo ay y el tercer ay, como leímos ahorita, que en los días de antes de la séptima trompeta, iba a suceder algo. Entonces, dice que desciende un ángel, y este ángel tiene una característica. Dice que se está envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía un librito abierto. Su grito es como cuando ruge el león. No sé si te puedes imaginar a un ser angelical así, de esta magnitud, o de esta, no sé, de esta apariencia, pero se debe ver, si es algo físico que se pueda percibir, se podría decir que es algo muy impresionante. Pero recuerda, o sea, todo este ángel obedece, a pesar de todo el poderío, a pesar de todo su aspecto impresionante, obedece los propósitos de Dios. Recordemos, en el reino de los cielos, en el reino espiritual, no tiene que ver en sí el poderío, tiene que ver la dignidad, y esa dignidad solamente la tiene Jesucristo, y Él la otorga para nuestra vida, nos hace dignos delante del Padre. Entonces dice que este ángel gritó, y 7 truenos, se escucharon 7 truenos, como 7 truenos o voces. Entonces Juan escucha lo que dicen esos 7 truenos y comienza a escribir, porque se le estaba siendo revelado. Pero ese es un misterio que no va a ser revelado para nosotros, que no va a ser revelado para nuestra vida. Queda en la sombra, queda encubierto, porque se dice: no escribas, no escribas lo que se te va a decir, no escribas lo que dijeron esos 7 truenos, no va a ser revelado, va a quedar sellado. Y el único humano que sabe acerca de lo que dijeron estos 7 truenos es Juan. Y cuando él murió, se
lo llevó, por decirlo así, a la tumba. Nadie más lo sabe. Hay cosas que Dios nos revela y hay cosas que Dios no nos revela. Y eso se me hace curioso porque este libro se llama el libro de la revelación y justo hay algo que esos intentruenos dicen que no nos es revelado. Pero fíjate, nuestro enfoque no debe ser, bueno, vamos a investigar, vamos a intentar discernir y descubrir qué fue lo que dijeron esos intentruenos. Para eso tengo este versículo que está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, la NTV dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Es decir, Dios no nos va a demandar cuentas de lo que nos es oculto. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones o de la palabra de Dios. Es decir, a medida que Dios nos da revelación, a medida que Dios nos da entendimiento, una revelación siempre va a demandar una decisión de nuestra parte. Es decir, si Dios nos ha estado revelando cosas de qué es lo que va a suceder en el futuro, de cómo se van a desencadenar y desenvolver los sucesos de un futuro, para que podamos verlo con ojos abiertos y tomemos decisiones claras, debemos entender, Dios nos pedirá cuenta de lo que se nos dijo que iba a suceder. Si yo te dijera a ti que vas manejando y dices, oye, si tú sigues en este camino hay una barranca, y si tú sigues, yo te lo revelé, se te mostró lo que iba a suceder si seguías en este camino o si seguías en otro camino, pero tú tomaste la decisión. Y así es Dios. Dios nos revela y dice, oye, mira, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás viviendo como si en este mundo vas a estar para siempre? ¿Estás viviendo tu vida en base a un entendimiento como si en esta tierra fuera todo lo que va a existir en tu vida, como si todo lo que ocurría en este mundo fuera solamente lo más importante? ¿O estás viviendo tu vida pensando en la eternidad con ojos abiertos? Porque se te va a pedir cuentas, se nos va a pedir cuentas de lo que nos ha sido revelado. Entonces nuestro enfoque no debe ser descubrir misterios que Dios mismo ha oculto, sino más bien reconocer lo que Dios me ha revelado. Exige una decisión de mí, porque se me hace responsable de lo que Dios me ha dicho. Entonces dice que este ángel dice que se puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra y dijo y juró, y dice, juró por aquel, dice, que vive para siempre jamás y que creó. ¿Qué creó Dios? Dice, creó el cielo y las cosas que están en él. Creó la tierra y las cosas que están en la tierra. Creó el mar y las cosas que están en el mar. Es decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y entonces debemos entender eso. Si Dios es el origen de toda creación, no hay ninguna cosa que Dios no haya creado, no hay ninguna cosa que Dios no haya hecho. Dios hizo todo. Entonces, como Él hizo todo, Él tiene dominio sobre todo lo visible y sobre lo invisible. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, la consecuencia de que Dios vive, dice, por aquel que vive y creó, es decir, la consecuencia de vivir es crear. Entonces, cuando estos dos verbos, la palabra vivir, el verbo vivir y el verbo crear, están asociados. Es decir, la palabra vivir se refiere a la vida que viene de Dios. Es una persona que tiene la vida de Dios, en consecuencia fluye la creación. Es como una planta. Una planta, mientras está viva la plantita, la pones, tiene vida y va creando. Se le van saliendo más ramas, más frutos. Está creando porque tiene vida. Y la vida creacional de Dios está fluyendo a través de esa planta. Cuando algo muere, deja de crear. Entonces, si la vida de Dios está fluyendo en nuestra vida, debemos dejar que la vida creacional, que Dios vaya creando cosas a través de nosotros. Hay tantas cosas que Dios hace para nuestra vida. Cuando Dios hizo la tierra, la hizo con un propósito, que la tierra fuera útil y habitable. Es decir, todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que toda la creación, que todo lo que hagamos sea útil y de bendición para los que nos rodean. Isaías 45:18 nos enseña esto, que nosotros somos o fuimos la inspiración. Cuando Dios creó el mundo, nosotros fuimos su inspiración. Dice, pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él lo hizo para que sea habitado. Es decir, cuando Él hizo, voy a hacer la tierra, la voy a hacer para que fuera habitado. Es decir, la mente, la intención, la inspiración de Dios al crear el mundo fue que fuese habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Entonces veo la intención de Dios al crear. Él vive y crea como consecuencia de la vida que hay en Él. Y cuando Él pone la vida en nosotros, Él vive, la vida que Dios pone en nuestra vida genera creación en nosotros. Por eso debemos estar siempre ocupados en la creatividad. Dejemos que la creatividad de Dios fluya.
Uno de esos personajes que quiero mencionar ahorita es el evangelista Lucas. Lucas escribe esto, dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, oh muy honorable Teófilo. No, lo que yo veo es que ningún árbol de manzanas dice: bueno, esta temporada no voy a dar manzanas porque el árbol de manzanas junto a mí va a dar manzanas. No, el árbol de manzanas, porque está vivo, da. Porque está vivo, fluye la vida creacional y se crea. Hay fruto, hay evidencia, se está haciendo algo para hacer que Dios sea glorificado. Y es lo que Dios nos ha sembrado en esa tierra, y dejemos que la vida de Dios fluya en nuestra vida para que podamos ser creaciones que glorifiquen a Dios, que nuestras acciones, que lo que hagamos en el trabajo, que lo que hagamos, las ideas que vienen a tu mente, las cosas, Dios quiere llevarlas a cabo, porque con la vida se van a manifestar la bendición. Entonces no nos quedemos como espectadores de lo que otros hacen, en los cuales fluye la vida de Dios, pues la misma vida de Dios fluye en nosotros. Dios no quiere que seamos espectadores, Dios quiere que nuestras creaciones glorifiquen su nombre. Lucas tomó la decisión de escribir también él. Piensa, ¿qué probabilidad existía de que los muchos que ya habían intentado escribir un relato de la vida de Jesús antes que él, que Lucas, fuera el escrito de Lucas, uno de los 4 que iban a ser preservados miles de años después? ¿Te imaginas el impacto espiritual que tuvo ese pensamiento en Lucas? Yo también decidí escribir. Lucas en ese momento dice: hay muchos testigos oculares, discípulos, personas ya que han escrito acerca de eso. Y en la época de Lucas había muchos evangelios, por decirlo así, circulando. Pero Lucas dice: pero yo también decidí hacerlo. A pesar de que otro lo ha hecho, y a mí también yo tomé una decisión. La decisión que él tomó fue algo que él dijo: yo quiero servir y bendecir a un hombre llamado Teófilo. Él pensó: yo quiero también bendecir a esta persona. Él no se sentó a pensar: bueno, pues mejor agarro y le llevo lo que escribió fulano, agarro y le llevo lo que escribió fulano. Yo sé que muchos han hecho muchos escritos, pero dijo Lucas: yo voy a escribir. Él no se escondió detrás del ministerio apostólico de Pablo. Él dijo: bueno, pues Pablo escribe cartas y yo, la verdad, yo nada más lo acompaño, yo le apoyo aquí. Él dijo: yo también decidí escribir este evangelio. Escribió Lucas y escribió el libro de Hechos. Y es impresionante porque Dios quiere estimular nuestra vida, que no nos quedemos solamente como espectadores. El que vive y crea, el que la vida de Dios esté fluyendo en nuestra vida, no es una vida creacional, es una vida que nos lleva. Yo sé que, por ejemplo, Dios puede hacernos escribir cantos, empezar negocios, hacer actividades para la iglesia. Es porque la vida creacional de Dios está fluyendo constantemente en nosotros. Dios quiere que esa vida fluya a través de nuestra vida. No podemos quedarnos en el intento. Hay ideas que Dios a veces ha puesto en tu mente, en la vida de muchos de sus hijos cristianos, pero nunca las han llevado a cabo. Ideas que quizás han menospreciado porque eran ideas, pero eran ideas del cielo para bendecir a las naciones. Pero como las vieron pequeñas, por verlas con ojos carnales limitados y no las llevaron a cabo, detuvieron así el fluir de la vida de Dios. Porque pensaron: tal vez ya muchos han hecho algo igual. Tal vez Dios quiere que escribamos algún canto, alguna actividad, alguna cosa, pero dicen: no, es que hay muchos cantos en la iglesia para cantar ya. No dejemos, o más bien no estorbemos el fluir de la vida creacional de Dios en nuestra vida. Las cosas que nos han sido reveladas nos hacen responsables delante de Dios. Y Dios quiere que entendamos esto. Él creó nuestra vida con un propósito. Creó el mundo para que fuera habitado, y te creó a ti y me creó a mí para ser conductos de su vida creacional, que bendigan a la vida de nuestra familia, que bendigan a la vida de la gente que nos rodea en Veracruz, en esta sociedad, en tu entorno. Dios quiere usarnos a nosotros para traer su vida y manifestar la vida del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que en este capítulo tengo muchísimas otras cosas que mencionar, pero hasta ahí me voy a detener. Dios quiere enfocar nuestra vida. Dios quiere que podamos darnos cuenta: Señor, mi vida no solamente está en este mundo como para ocupar espacio, para que mi cuerpo ocupe espacio en esta tierra, sino que me creaste para ser de bendición para muchas personas, sea que ayude a una persona de una manera, sea que ayude a otra persona de otra manera, pero deja que la vida creacional de Dios fluya a través de tu vida. Muchísimas gracias por este video. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana con otro video.